¿Qué tal, chicos? Buenas tardes, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es José Humberto Ordóñez Lara. En esta ocasión vamos a revisar rápidamente el tema de triángulos semejantes. Criterios de semejanza entre triángulos. Cuando estamos hablando de figuras semejantes, es decir, figuras que tienen la misma forma, pero no necesariamente el mismo tamaño, nos vienen a la mente objetos como mapas de carreteras, el plano de una casa, una fotografía, un lente en un aumento, un retroproyector, un telescopio o un automóvil a escala. Para poder realizar los cálculos y calcular determinada distancia o alguna altura, vamos a tener tres criterios. Criterio lado, lado, lado. Si los lados correspondientes de dos triángulos son proporcionales, entonces los triángulos son semejantes. Eso quiere decir que hay una relación de proporcionalidad entre el segmento de recta A y A'. Por ejemplo, C, C', B, B'. Criterio ángulo-ángulo. Si dos ángulos de un triángulo son respectivamente iguales a dos ángulos de otro triángulo, entonces los triángulos son semejantes. Eso quiere decir que si el ángulo B y el ángulo B' son iguales, y el ángulo C y el ángulo C' son iguales, el triángulo es semejante. Criterio 3, lado, ángulo, lado. Si se tienen dos segmentos de recta que tienen una relación de proporcionalidad y entre ellos se está formando un ángulo que tiene el mismo valor, el triángulo va a ser semejante. Esta relación de proporcionalidad se plantea en función de los segmentos de recta A'B' entre AB, A'C' entre AC, B'C' entre BC. Esto, recuerden, son los segmentos de recta. Y lo vemos representado en la siguiente imagen. Tenemos el triángulo en color azul y color rojo, en donde el segmento de recta A'C', que mide 8 unidades, lo podemos dividir entre el segmento de recta AC, que mide 4 unidades, y tener una relación de proporcionalidad de 2. Sería el doble del tamaño. Y vamos a tener un pequeño ejemplo para poder calcular la distancia. Unos exploradores desean cruzar un río, necesitan saber el ancho de este. La sombra de la torre de vigía es de 4 metros de altura y la sombra generada pues va a tener el ancho del río. Carlos mide 1.5 metros y proyecta una sombra de 2.25 metros. Puedes ayudarlos. Por lo tanto, debemos de establecer este ejercicio en un pequeño dibujo. Podemos imaginar que pues el sol se encuentra en una determinada posición, por lo tanto está generando esa sombra. La altura de 4 metros, una sombra que le vamos a poner el valor de X, 1.5 metros la altura y 2.25 la sombra generada por Carlos. Muy importante establecer de buena forma el triángulo semejante o la regla de 3. En este caso vamos a dividir la sombra del río o la distancia del río, el ancho entre la altura de la torre, X entre 4 metros. Y lo vamos a igualar entre la sombra generada por Carlos y la altura de Carlos. 2.25 metros dividido entre 1.5 metros. Recuerden que en este caso podemos resolverlo de dos formas. Regla de 3, en donde va a ser un producto cruzado, por lo tanto es una multiplicación 4 por 2.25 y posteriormente una división entre 1.5 del resultado que se tenga. O podemos despejar a la X, 4 metros está dividiendo a la X, va a pasar multiplicando del otro lado de la igualdad a 2.25 metros y lo tenemos que dividir entre 1.5 metros. Nos vamos a apoyar de una calculadora científica, 4 metros por 2.25 entre 1.5 metros. La sombra generada es de 6 o la anchura del río es de 6. Recuerden revisar la página objetos.unam.mx en la parte de lecciones de matemáticas, en donde pueden realizar el informe y los ejercicios relacionados con la altura, la distancia, el pensamiento matemático, la utilización de las tecnologías de la información, establecer esto en un pequeño dibujo, y eso sería todo. Gracias, chicos, hasta la próxima.